¿Has oído hablar del guerrero que una vez enfrentó a un gigante por sí solo para salvar al rey David? No era un profeta, ni un rey, ni siquiera un personaje que se mencione a menudo en los sermones. Su nombre era Abisai, y su valentía cambió la historia de Israel. Esta es la historia del hombre que no solo protegió al ungido de Dios, sino que se convirtió en símbolo de lealtad, coraje y fuerza sobrenatural. Si alguna vez pensaste que solo los personajes más conocidos de la Biblia protagonizaron las hazañas más heroicas, prepárate para descubrir a uno de los más grandes guerreros olvidados. Abisai era hijo de Sarbia, hermana del rey David, y por tanto sobrino del monarca. Tenía dos hermanos también reconocidos por su valentía: Joab, el comandante del ejército de Israel, y Asael, quien fue conocido por su velocidad. Pero entre los tres, Abisai destacó por su valentía excepcional y su absoluta lealtad a David. Desde joven, Abisai creció rodeado de guerras, decisiones políticas y la tensión constante entre los enemigos de Israel y el trono de David. Su carácter fue forjado en el fuego de las batallas y su alma en la devoción a la causa de su rey. Una de las historias más impactantes que se cuentan de Abisai es la que ocurrió durante una guerra entre Israel y los filisteos. David, ya mayor, se encontraba en el campo de batalla cuando un descendiente de los gigantes llamado Isbi-Benob, un guerrero con una lanza enorme y armamento de bronce, vio la oportunidad de matar al rey. David, agotado por la batalla, estaba vulnerable. Fue entonces cuando Abisai apareció. Sin pensarlo dos veces, se enfrentó cara a cara con el gigante para salvar a su tío. Imagínalo: el rugido de los soldados, el polvo levantado por los caballos, y en medio de todo, Abisai corriendo hacia un enemigo colosal que amenazaba con destruir la esperanza de Israel. Pero Abisai no se detuvo. Con una habilidad impresionante y una valentía que solo puede venir de lo alto, mató al gigante y salvó la vida del rey. Aquel día, los soldados juraron que David no volvería a salir al campo de batalla para que la lámpara de Israel no se apagara. Esta hazaña no fue un acto aislado. Abisai era conocido por sus actos heroicos. Fue uno de los tres principales guerreros de David, aunque no formó parte del trío más famoso que incluía a Eleazar y Sama. Sí fue el jefe de los otros 30 valientes. Un día se enfrentó él solo a 300 enemigos y los derrotó con su lanza. 300 hombres. No se trata de una metáfora ni de un número simbólico. Eran literalmente 300 guerreros armados contra un solo hombre. ¿Qué clase de coraje, qué tipo de fe debe tener alguien para lanzarse a una batalla así sin dudar? Lo más sorprendente es que Abisai nunca buscó gloria personal. Siempre actuaba por el bien del rey, de Israel y del pacto con Dios. Su historia es el testimonio de que la verdadera grandeza no siempre se muestra en el trono o en la fama, sino en la entrega total al propósito divino. Pero no todo en su vida fue luz. Como cualquier ser humano, Abisai también tuvo momentos de impulsividad y errores. En una ocasión, mientras David huía de Saúl y se encontraba escondido en una cueva, Abisai fue uno de los hombres que acompañaron al futuro rey. Cuando tuvieron la oportunidad de matar a Saúl, Abisai se ofreció para hacerlo, convencido de que eliminando al perseguidor se acabaría el sufrimiento de David. Sin embargo, David se negó rotundamente a levantar la mano contra el ungido del Señor.
Esto muestra el contraste entre la impetuosidad de Abisai y la profunda reverencia de David hacia Dios. A pesar de su valentía, Abisai aún estaba aprendiendo que el poder no siempre se manifiesta en la espada, sino en la obediencia. Otro episodio interesante fue durante la rebelión de Simei. Este hombre maldijo a David cuando huía de Jerusalén por la traición de su hijo Absalón. Abisai, indignado, quiso matarlo por insultar al rey, pero nuevamente David lo contuvo, mostrando una vez más que el corazón de un líder muchas veces debe calmar el ímpetu de los valientes. Esto nos muestra una faceta humana y realista de Abisai. No era un hombre perfecto, sino uno apasionado. Su celo por David a veces lo llevaba a querer resolverlo todo con la espada. Pero ese mismo fuego, canalizado correctamente, fue el que salvó vidas, protegió al pueblo y forjó una reputación que miles de años después seguimos recordando. La historia de Abisai nos recuerda algo poderoso, que Dios levanta a personas que, aunque no estén en el centro del escenario, son claves en el cumplimiento del propósito divino. En cada batalla, en cada acto de lealtad, Abisai nos enseña que no necesitas una corona para ser grande, ni un título para hacer historia. Solo necesitas un corazón valiente, una fe firme y una causa justa. Después de sus hazañas en el campo de batalla y su papel crucial como defensor del rey David, Abisai se consolidó como una figura clave dentro del círculo de confianza del monarca. Aunque su hermano Joab tenía el título oficial de comandante del ejército, muchos reconocían que la fuerza bruta y el coraje inigualable de Abisai eran fundamentales para mantener la estabilidad del reino. Uno de los momentos más emblemáticos de su vida ocurrió durante la rebelión de Absalón, el hijo de David. Fue una etapa trágica y dolorosa. El propio hijo del rey se levantó contra él, buscando arrebatarle el trono. David, para evitar derramamiento de sangre, huyó de Jerusalén junto a sus seguidores más leales. Y por supuesto, entre ellos estaba Abisai. La lealtad de Abisai brilló una vez más. Mientras otros dudaban, él permanecía firme. En el camino, cuando Simei, un hombre de la familia de Saúl, salió a maldecir y lanzar piedras al rey, Abisai fue el primero en desenvainar su espada y pedir permiso para cortarle la cabeza. Pero David, con una sabiduría impresionante, se negó. Dijo que quizá Dios había permitido esas maldiciones y que no se debía responder con violencia. Este episodio muestra nuevamente el corazón impetuoso de Abisai, rápido para actuar, pero también dispuesto a someterse a la autoridad del rey. Durante la batalla decisiva contra las tropas de Absalón, David dividió su ejército en 3 partes, una liderada por Joab, otra por Itai el Gitita y la tercera por Abisai. Esto no fue casualidad. David confiaba tanto en él que le dio el mando de una parte significativa del ejército real. La guerra fue feroz, pero terminó con la muerte de Absalón. A pesar de las órdenes explícitas de David de tratar con suavidad a su hijo, Joab y posiblemente Abisai no compartían la misma misericordia. En este punto vemos que para los hermanos Sarvia, el deber y la justicia a veces se colocaban por encima de los sentimientos del rey. Abisai también participó en las campañas de exterminio contra los últimos descendientes de los gigantes, los refaítas. Uno por uno, estos enemigos formidables cayeron ante los valientes de David. En uno de estos enfrentamientos,
El gigante que intentó matar a David fue asesinado por Abisai. Esta victoria no solo salvó la vida del rey, sino que consolidó a Abisai como el protector definitivo de David. Su valentía fue cantada por generaciones y se convirtió en una leyenda entre los soldados israelitas. El relato bíblico menciona que Abisai fue jefe de los 30 valientes. Aunque no alcanzó el renombre de los 3 principales guerreros, su valentía lo elevó por encima de muchos. En el segundo libro de Samuel se dice que levantó su lanza contra 300 enemigos y los mató. Esa proeza lo colocó como el líder de los 30, aunque no igualó a los 3 en honor. Sin embargo, es evidente que era temido por sus enemigos y respetado por sus compañeros. Lo impresionante de Abisai es que su historia no está marcada por la búsqueda de poder o reconocimiento. Él no quiso usurpar el trono ni ambicionó puestos de liderazgo que no le correspondían. A diferencia de su hermano Joab, que a veces tomaba decisiones que desafiaban la voluntad del rey, Abisai se mantuvo dentro de los márgenes de la lealtad. Nunca se menciona que haya actuado por codicia o ambición, sino por celo, justicia y fidelidad. Un detalle interesante es que su nombre, Abisai, significa «Mi padre es un regalo» o «padre de un don». Este nombre parece profético, ya que él mismo fue un don para Israel, un regalo de valentía, firmeza y lealtad. En un tiempo donde los reinos se tambaleaban por traiciones y divisiones internas, hombres como Abisai fueron los pilares silenciosos que sostuvieron el trono. Pero no todo fue guerra en la vida de Abisai. Aunque la Biblia no detalla su vida personal, su cercanía a David lo colocó en un lugar privilegiado. Debió haber sido testigo de las decisiones más importantes del reinado, desde alianzas políticas hasta momentos de profunda adoración a Dios. Imagínalo en las celebraciones de la llegada del Arca del Pacto, en las reuniones estratégicas antes de una campaña, o acompañando al rey en sus oraciones. Muchos estudiosos creen que Abisai representa un arquetipo dentro del relato bíblico. El guerrero fiel, aquel que no brilla por discursos, pero cuya espada cambia el curso de la historia. Es el tipo de hombre que aparece cuando la situación es crítica, cuando el gigante está a punto de vencer, cuando el caos amenaza con tragarse la esperanza. Y ahí, en medio del polvo y el peligro, surge Abisai, con la mirada fija y la lanza en alto. No es casualidad que su nombre aparezca cada vez que se menciona una victoria clave, una situación donde la vida del rey o el futuro de la nación estaban en juego. Abisai no era un simple soldado, era un instrumento de Dios para proteger a su ungido, para preservar el linaje mesiánico y, sin saberlo, ayudar a preparar el camino para el nacimiento del Mesías siglos después. En los últimos años del reinado de David, cuando el monarca ya era anciano y los conflictos se tornaban más estratégicos que físicos, Abisai no desapareció de escena. Aunque las narraciones bíblicas lo mencionan menos hacia el final, su legado quedó entretejido en la historia misma de Israel. Su vida fue una mezcla de valor, lealtad y obediencia. Una combinación poderosa que lo hizo digno de ser recordado junto a los más grandes héroes del pueblo de Dios. En uno de los relatos finales, Abisai estuvo presente cuando David reorganizó su ejército y reafirmó a sus oficiales y capitanes. En ese momento, se destaca nuevamente su rol como líder de los 30 valientes.
no por azar, sino porque fue uno de los pilares de todas las campañas militares que consolidaron el reino de Israel en una época de constante amenaza externa e interna. Pero más allá de su habilidad con la espada o su valentía en la batalla, Abisai es un ejemplo de cómo alguien puede impactar profundamente en la historia sin buscar protagonismo. Su nombre no aparece en los Salmos, no escribió ningún libro, no fue profeta ni sacerdote. Sin embargo, sin hombres como él, el trono de David no habría sobrevivido las amenazas. En un mundo donde muchos quieren ser vistos, Abisai enseña el valor de ser eficaz, leal y firme, incluso desde las sombras. El Nuevo Testamento no menciona a Abisai, pero su huella está en las genealogías y en la preservación de la línea mesiánica. Su decisión de arriesgar la vida por David, su fe en las batallas imposibles y su capacidad de mantenerse fiel incluso cuando muchos se rebelaban, forman parte del tejido que llevó siglos después al nacimiento de Jesucristo. Es sorprendente pensar que, de no haber intervenido Abisai aquel día contra el gigante Isbi-Benob, David pudo haber muerto antes de tiempo. Y con ello, la historia del Mesías habría sido distinta. En el contexto espiritual, Abisai representa a aquellos creyentes que no ocupan el púlpito, pero sostienen la obra de Dios con su intercesión, con su servicio, con su valentía cotidiana. Él es el reflejo del guerrero espiritual que actúa cuando otros dudan, que defiende lo sagrado sin titubeos. Su figura inspira a todos los que sirven detrás de escena, lejos del aplauso, pero cerca del corazón de Dios. La historia de Abisai también nos invita a reflexionar sobre el balance entre el celo y la sabiduría. Su ímpetu por defender a David, aunque muchas veces correcto, necesitó ser moldeado por la guía del rey. De igual forma, los creyentes hoy pueden tener pasión por la justicia, por la verdad, por el reino de Dios, pero deben aprender a canalizar esa pasión bajo la dirección del Espíritu Santo y no solo bajo sus emociones. Abisai también es una imagen del valor que se necesita para enfrentar gigantes, no solo físicos, sino espirituales. ¿Cuántas veces enfrentamos problemas que parecen invencibles? ¿Cuántas veces sentimos que nuestras fuerzas no alcanzan? En esos momentos, la historia de Abisai nos recuerda que con fe, con lealtad a Dios y con disposición para actuar, ningún enemigo es demasiado grande. Y es que, al final, lo que distingue a los grandes hombres de Dios no es la ausencia de miedo, sino su capacidad de actuar a pesar del miedo. Abisai seguramente sintió temor al ver a un gigante armado listo para matar al rey. Pero su amor por David y su fe en el Dios de Israel fueron más grandes que su temor. Dio un paso al frente cuando todos retrocedían, y ese paso cambió la historia. Cuando estudiamos su vida, entendemos mejor las palabras de Jesús cuando dijo: «El que quiera ser el mayor, sea vuestro servidor». Abisai nunca buscó ser el mayor, pero sirvió con todo su ser. Por eso fue elevado. Su nombre fue registrado en la Escritura para que nunca lo olvidemos. Incluso hoy, en tiempos modernos, el espíritu de Abisai sigue vivo en cada persona que defiende lo correcto, que protege a los suyos, que permanece fiel cuando otros traicionan. En cada líder que arriesga su comodidad por sus principios, en cada creyente que decide luchar contra el mal con las armas de la fe, el ejemplo de Abisai resplandece. La Biblia está llena de figuras heroicas, pero pocas tan completas como Abisai.
Era guerrero, pero también servidor. Era feroz, pero también obediente. Tenía fuerza física, pero también un profundo sentido de propósito. Su vida demuestra que no hay hazaña pequeña cuando se hace para la gloria de Dios. Y si hoy te preguntas qué puedes aprender de él, la respuesta es simple: sé valiente, sé fiel, sé como Abisai. No todos están llamados a ser reyes, pero todos podemos ser guardianes del propósito de Dios. En tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, puedes ser la persona que se enfrenta al gigante cuando nadie más lo hace. Puedes ser el defensor de la fe, el protector del débil, el guerrero silencioso que marca la diferencia. Así que la próxima vez que pienses en los grandes nombres de la Biblia, no olvides incluir el de Abisai. Porque en los días más oscuros del reino de Israel, cuando todo parecía perdido, hubo un hombre que se levantó, alzó su lanza y salvó la lámpara de Israel.